Continuamos desde Radio Estudio ofreciéndoles durante toda esta semana a todos los oyentes y también a todo el público en general estas jornadas técnicas que estamos organizando durante estos días en la Plaza de Abastos de Torrelavega. Y hoy, miércoles, precisamente, la cultura va a ser la protagonista. Vamos a contar con la participación del vicepresidente regional, Pablo Zuluaga. También estará con nosotros la concejala de Cultura, Esther Vélez, para hablarnos de esos proyectos que se están llevando a cabo en esta materia en la capital del Besaya. Y además contaremos con artistas. Uno de ellos, Fran Querol, el artista taniego, que además en estos momentos está construyendo esa Torre de la Vega, que va a ser uno de los símbolos importantes que se va a colocar próximamente en la ciudad. Y también estará con nosotros un miembro de una importante asociación cultural de Torrelavega, como es Industrias Portugal. Charlaremos con José Cobo también sobre esa problemática, ¿no?, que también tienen las asociaciones culturales, o esas incertidumbres y proyectos que se podrían desarrollar en nuestra ciudad. Y mañana seguimos con estas jornadas. Mañana hablaremos de movilidad y el viernes culminaremos hablando de un tema también importantísimo para la capital del Besaya y para toda la comarca, como es la industria y el futuro industrial de la comarca del Besaya. Y ya saben que están todos invitados todos estos días de 10 a 11 de la mañana a acercarse a esta Plaza de Abastos para disfrutar de estas jornadas en directo con todos los protagonistas, con todos los invitados que irán pasando por nuestra mesa. También tienen la oportunidad de ver cómo se hace la radio en directo, en Radio Estudio, y de disfrutar y de conocer sobre todo esos proyectos que van a marcar el futuro más inmediato de la capital del Besaya y de toda la comarca. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas estas nuevas jornadas técnicas que durante esta semana Radio Estudio está celebrando desde esta Plaza de Abastos de Torrelavega y en las que a través de diferentes mesas redondas estamos analizando el presente y los retos de futuro de ámbitos como el medio ambiente, la movilidad, la industria o la cultura en Torrelavega y la comarca del Besaya. Precisamente la cultura va a ser la protagonista de este miércoles, donde vamos a conocer por un lado aquellos proyectos que desde el ámbito local y regional se están impulsando en estos momentos. Cómo no, vamos a hablar de La Lechera, nuestra querida y antigua feria de muestras, que está en estos momentos en pleno proceso de transformación para convertirse en un gran centro cultural y artístico. También nos fijaremos en otros proyectos que están en marcha, como ese laboratorio de creación que se espera establecer en la antigua Estación del Norte, en Sierra Pando, pero también hablaremos de lo tangible, de lo que día a día podemos
podamos disfrutar todos los ciudadanos, como son nuestras salas y espacios expositivos o uno de nuestros bastiones culturales que se encuentra en el corazón de Torrelavega, como es ese Teatro Municipal Concha Espina. Hablaremos en resumen de la gestión y los proyectos que se van a desarrollar a través de las administraciones públicas, pero no nos vamos a olvidar tampoco de esa industria cultural, esas más de 1.100 empresas que cada día continúan trabajando en nuestra región con el objetivo de ofrecer cultura. Una cifra nada desdeñable, ya que según el Anuario de Estadísticas Culturales y el ICANE, este sector aporta al año al PIB regional más de 400 millones de euros. Vamos a comenzar ya a analizar todos estos aspectos con quienes ya nos acompañan en esta mesa redonda y lo primero saludamos al vicepresidente regional, consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángela. La verdad es que estoy encantado de acompañaros. Sabemos además que le gusta Torrelavega y que aquí además luego hablaremos de uno de los proyectos estrella que también en esta legislatura se va a desarrollar, como es La Lechera. Sin duda, me gusta mucho, además vengo mucho a ver a mi suegra y eso es algo que trabajo con mucha ilusión y por supuesto cuidar la ciudad es algo que me marco como objetivo y que además si no están Esther y muchos concejales del Ayuntamiento de Torrelavega, José Luis Urraca y otros tantos compañeros y compañeras que me exigen un compromiso constante con la ciudad y yo creo que además ese compromiso del Partido Socialista con la ciudad de Torrelavega es constante y es medible, por lo tanto estamos ilusionados. También hablaremos de esos proyectos a nivel local que desde el Ayuntamiento de Torrelavega y desde esa Concejalía de Cultura se están impulsando con la propia edil Esther Vélez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de acompañaros también. Y también tenemos otra parte, no solo la institucional, también la artística, la creativa. En este caso contamos también con el artista taniego Fran Querol. Fran, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también contamos con una asociación cultural como es Industrias Cultural con ya 2 décadas prácticamente de historia en nuestra ciudad y uno de sus miembros es José Cobo, que nos acompaña. ¿Qué tal, José? Hola, buenos días, Ángela. Bueno, después hablaremos largo y tendido de muchos asuntos, pero si les parece vamos a comenzar aprovechando la visita del vicepresidente regional para analizar algunos de esos proyectos, ¿no?, importantes que se están impulsando en la comarca del Besaya. Si hablamos de los presupuestos de este año, especialmente de esos presupuestos de la Dirección General de Acción Cultural que tiene en este 2022, hablamos de 23 millones de euros. Proyectos importantísimos como pueden ser el MUPAC o ese Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo, pero claro, aquí lo que toca también es hablar de La Lechera, un proyecto importantísimo en el que además en este ejercicio creo, si no me equivoco, Pablo, que ya se han destinado, ¿no?, una partida de 400.000 euros. 400.000 euros para Sierra Pando y 4 millones de euros para La Lechera en Torrelavega. Creo que son dos compromisos que tenemos que entender en un escenario general. Pero la ciudadanía de Torrelavega, la ciudadanía de Cantabria, sitúa entre sus primeras preocupaciones el empleo y creo que hoy, Ángela, es fundamental empezar este foro pues dando importancia y relevancia a los datos que hemos conocido hoy a primera hora, que es que Cantabria es la 4ª comunidad autónoma de toda España donde más baja el desempleo y la 4ª comunidad autónoma donde más empleo se crea. Por lo tanto, nadie entendería estas inversiones sin tratar de dar respuesta a ese objetivo del Gobierno de Cantabria y mío personal, que es que la situación en Cantabria mejore después de haber pasado una pandemia y después de afrontar las consecuencias de una guerra a las puertas de Europa, es decir, que todas las inversiones que hacemos generen más y mejor empleo y, por supuesto, den respuesta a la ciudadanía de Torrelavega en esa demanda de más empleo y de más actividad para luchar contra esos locales que vemos cómo se quedan vacíos en nuestra ciudad. Por eso es tan importante el objetivo, en este caso de la Consejería de Cultura, de transformar esos 4 millones de euros en oportunidades para la ciudad, dando solución a espacios que estaban abandonados o decadentes, ¿no? La estación de Sierra Pando es un ejemplo claro que todos y todas hemos visto durante tantos años, ver cómo se caía, ver cómo se arregló el tejado, ver cómo no ha servido para nada, hasta ahora que estamos ya firmando el contrato con Adif, que es la propietaria, Renfe, para, a través de un alquiler, el Gobierno de Cantabria rehabilitarlo y a través de Esther y de Patri Portilla desarrollar ese proyecto ilusionante para la ciudad, que es el Laboratorio de Artes Escénicas, donde podrán participar los grupos, las corales y tantas agrupaciones vecinales que demandan más espacio y por lo tanto generan más actividad. Sin duda la gran inversión de este presupuesto es La Lechera. La Lechera es un proyecto de esos del que se ha hablado tanto y que durante mucho tiempo se ha hablado, pero se ha hecho poco. La verdad es que en este caso, en esta legislatura tan compleja, el Gobierno de Cantabria no ha utilizado la pandemia como excusa para nada
y lo hemos visto como una oportunidad. Hemos dado todos los pasos necesarios para que el proyecto consiga madurarse este año y, lo más importante, consignar presupuesto para licitarlo. Ahora mismo tenemos el proyecto adjudicado, en el mes de julio nos presentarán el proyecto básico, por lo tanto podremos dar a conocer a la ciudad cuáles son las dos fases. Sabéis que lo abordamos en dos fases para conseguir dar forma a un compromiso que nos habíamos marcado, y es que la colección norte del Gobierno de Cantabria, esa colección extraordinaria de arte contemporáneo, esté definitivamente en la ciudad de Torrelavega y el museo pueda abrir sus puertas lo antes posible. Para esto, el proyecto de ejecución estará redactado en octubre y a partir de ahí la licitación. ¿Qué puedo comprometer hoy? Pues que la licitación se hará este año y que la inversión de 4 millones de euros empezará este año si todo va como nos gustaría. Por lo tanto, otro ejemplo tan importante, y creo que hay que explicarlo a la ciudadanía, de conseguir pasar de las palabras a los hechos, porque llevamos tanto tiempo hablando de la lechera que parece mentira que no hayamos conseguido llegar a estos hechos hasta el año 2022. Pero la realidad es esta. Lo mismo que os explico esto, pues ayer daba cuenta de cómo el hospital de Sierra Llana se ha transformado a lo largo de la pandemia y con una inversión de 10 millones de euros desde la Consejería de Sanidad hemos conseguido hacer frente a la etapa más compleja de hospitalización, porque ese pabellón de consultas externas se convirtió en un pabellón de hospitalización de personas enfermas de COVID. Después, en las siguientes fases, se convirtió en un pabellón de vacunación que consiguió dar respuesta a algo que es noticia, que Cantabria es la comunidad autónoma que más vidas ha salvado. Y ayer hemos podido comprobar cómo ese pabellón de consultas externas está a pleno rendimiento, sabiendo también que la actividad quirúrgica del Hospital de Sierra Llana está a pleno rendimiento para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía de Torrelavega después de 10 millones de euros de inversión. Una obra que además ha contado con el aplauso y el premio del Colegio de Arquitectos y Arquitectas de Cantabria. Por lo tanto, creo que es justo venir a Torrelavega a hablar, pero acompañar las palabras de hechos. Si no, sería tiempo perdido. Además de la lechera, como nos has marcado ya, bueno, esas fases, ¿no? Esas, en principio, fechas de licitación que nos estabas comentando, otro proyecto novedoso que también nombrabas tiene que ver con esa estación del norte de Sierra Pando, un proyecto en el que sobre todo se busca, ¿no?, dar cabida al talento local, a la cultura local de la ciudad. Bueno, en este caso el Gobierno de Cantabria actúa de paracaídas, es decir, nosotros asumimos la responsabilidad de alquilar el inmueble al Gobierno de España, la responsabilidad de adecuarlo a las demandas que nos ha planteado el Ayuntamiento, en este caso dos concejalías, la de Cultura, la de Festejos, y a partir de ahí trabajar de forma coordinada con el Ayuntamiento para dar cabida a las iniciativas sociales que surgen de la propia ciudad y que demandan más y mejores espacios. Además, este proyecto a mí me hace especial ilusión porque se recupera un icono de la ciudad, la estación del norte, la estación de Sierra Pando, y se pone en valor, se recupera un área quizá degradada por demás de la ciudad de Torrelavega, un área que era, bueno, pues sin duda un símbolo de la ciudad en otro tiempo y que ahora se va a reconvertir gracias al movimiento cultural y social de la ciudad. Así que a mí me ilusionas, una inversión de 400.000 euros que veremos en marcha este año y que sin duda el objetivo no es solamente la obra, sino que ese espacio esté lleno de vida, lleno de actividad y que las organizaciones culturales, y aquí tenemos a José y a Fran, puedan dar uso y buen uso de ello. También tenemos en la comarca del Besaya otros proyectos donde la Consejería de Cultura también va a impulsar diferentes iniciativas. Es el caso, por ejemplo, de esa rehabilitación, ¿no?, del Torreón de Cartes, en este caso, si no me equivoco, también con una serie de fondos europeos, ¿no? Sí, la verdad es que pronto esperamos iniciar ya las obras de lo que tiene que ser la recuperación de los espacios verdes del Torreón, que esto era una demanda histórica del Ayuntamiento. Para llegar a este punto ha habido que aclarar el convenio de cesión que llevaba durante años, bueno, pues estancado entre las dos administraciones, y creo que es justo poner en valor la colaboración del Ayuntamiento de Cartes, de la Dirección General de Acción Cultural, para aclarar esos convenios que no estaban bien desarrollados en otro tiempo, y ahora el Ayuntamiento de Cartes ya tiene actividad sobre uno de los torreones, el Gobierno de Cantabria trabaja en la redacción de pliegos para rehabilitar el otro de los torreones, y también sabemos que daremos forma a la cesión del espacio verde para que toda esa finca extraordinaria al sur esté rehabilitada y abierta al uso público, lo cual es sin duda un aliciente extraordinario para esta villa medieval de Cantabria como es Cartes y ese
ese paseo extraordinario hasta los Torreones. Así que una buena noticia que veremos que toma forma próximamente. Como todos sabemos, Torrelavega está pues situada estratégicamente, ¿no?, en el mapa de Cantabria, en un lugar privilegiado. Estamos muy cerca de grandes cuevas patrimonio de la humanidad, hablamos de San Felices, hablamos de Santillana, pero también hablamos de Puente Viesgo. Queríamos preguntarle también por ese centro de arte rupestre que precisamente, ¿no?, se está construyendo o está finalizando ya esas últimas fases junto a Montecastillo. Otro hecho, me encanta ir los fines de semana a pisar un poco el barro de la obra para comprobar semana a semana a qué velocidad avanza. Avanza de forma muy ágil. El edificio nos lo entregará el Gobierno de Cantabria probablemente en el mes de octubre y a partir de ahí iniciamos todos los trabajos que tienen que ver con la puesta en marcha de la apertura al público, lo que serán las taquillas de recepción de visitantes y las salas expositivas. Yo me he fijado en la fecha del mes de enero del año 2023 por ser creíble y que el trabajo esté verdaderamente hecho y finalizado para que ese espacio de recepción de visitantes en una nueva economía que tiene que ver con la cultura, con la difusión de nuestro patrimonio, pues crezca en Cantabria. Creo que es difícil de entender cómo hemos llegado hasta el año 2022 con una oferta diseminada y poco relacionada entre el Museo Nacional de Altamira, el MUPAC de los Bajos del Mercado del Este en Santander y las visitas que ofertamos desde el Gobierno de Cantabria a las diferentes cuevas que son patrimonio de la humanidad. Este centro de visitantes de Puente Viesgo lo que pretende es que visita que llega a Cantabria, atraída por nuestra cultura y nuestro patrimonio, llegue a este centro y pueda diversificar su recorrido desde Ramales de la Victoria a Rionansa, a Altamira, por supuesto, o al MUPAC de Santander, siempre dentro de un itinerario donde lo que se busca es dar respuesta a la demanda del visitante cultural a conocer de primera mano las joyas del Paleolítico que tenemos en Cantabria. Potenciar esta economía es fundamental para desestacionalizar el turismo. El turismo cultural es la respuesta a muchos de los problemas de estacionalidad que sufre o que padece Cantabria, porque el visitante que llega atraída por nuestra cultura, por nuestro patrimonio, no busca específicamente la calidad de nuestras playas, que también lo puede hacer en verano, sino lo que busca es vivir una experiencia que solo ofrece Cantabria, que tenemos que difundir de forma extraordinaria desde Cantabria y que además tenemos que trabajar en ese mapa internacional donde nos podemos situar en el primer lugar en el mundo. Por lo tanto, un objetivo ambicioso que toma forma en Puente Viesgo con la apertura el año que viene de este centro de visitantes y que cogerá todo su esplendor con la apertura del nuevo MUPAC en Santander, cuyas obras también licitamos este año. Por lo tanto, Ángela, esta ha sido una legislatura verdaderamente compleja. La gestión sanitaria, la gestión de todas las consecuencias de la pandemia ha sido extenuante en los equipos públicos y también políticos, pero también es un gusto ver ahora como todos los proyectos que en su día nos marcamos, ahora contamos con la financiación, contamos con los permisos y sabemos que licitamos las obras. Por lo tanto, en esa balanza de palabras y hechos, me gusta mucho que pesen más los hechos. Por último, antes de pasar la palabra a más personas de esta mesa, hablando de fondos europeos, se habla muchísimo de los beneficios, de las repercusiones que va a tener para nuestra comunidad autónoma. En el ámbito cultural, ¿cómo van a afectar esos fondos, esas grandes cantidades, ¿no?, de dinero que llegan de Europa? Bueno, tenemos convocatorias ya lanzadas que tienen que ver con la mejora de las instalaciones de bibliotecas, adquisición de fondos, donde el Ayuntamiento de Torrelavega participa activamente, también para la digitalización de salas donde se proyecta artes escénicas o de cine. Eso está todo ya publicado buscando la colaboración público-privada y por supuesto luego hay una buena parte que tiene que ver con la inversión de más de 1 millón de euros en rehabilitación de espacios patrimonio cultural. Trabajamos de la mano de algunos ayuntamientos, también del Obispado, en recuperar espacios degradados para la preservación y difusión futura en esa economía de la cultura de la que no paro de hablar, porque el paraguas del Gobierno de Cantabria o incluso el paraguas de los ayuntamientos lo que tiene que buscar es que asociaciones y colectivos como los que hoy comparten con nosotros mesa puedan desarrollar su actividad desde el punto de vista de la generación de una cultura crítica, pero por supuesto también de la generación de un empleo estable, ¿no? Y en ese binomio en el que es muy difícil, sobre todo porque nunca se ha visto con demasiada certeza el mundo de la cultura como un espacio de creación de empleo y de economía, nosotros estamos convencidos de que debe de serlo. Y también hemos entendido que el espacio que nos ha
propiciado la crisis sanitaria, era un momento ideal para dar respuesta a muchos de los problemas que arrastraban el sector de la industria cultural. En eso trabajamos y la verdad es que los fondos europeos vienen a dar respuesta. Vamos a continuar analizando ya aquellas acciones que podemos decir que están ya consolidadas en Torrelavega, que funcionan o que incluso en los últimos meses o incluso con la pandemia también se han impulsado con una serie de novedades. Lo decía al principio el Concha Espina, uno de esos epicentros culturales de Torrelavega que Esther, a pesar de su gran nivel de actividad, yo creo que incluso con la pandemia se ha potenciado aún más, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que tenemos unos espacios culturales, yo creo que son una fortaleza para la ciudad de Torrelavega. Si lo que queremos es, como comentaba nuestro vicepresidente, que sea una ciudad cultural y que esta cultura sea un activo económico y que sea un atractivo, un pueblo de atracción, pues hemos mantenido una actividad intensa en el Teatro Municipal Concha Espina, como tú bien dices, con proyectos que ya estaban consolidados, pero con proyectos y nuevas líneas que hemos ido creando y que hemos ido desarrollando un poco en línea con el itinerario cultural o con la política cultural que queremos impulsar desde esta Concejalía de Cultura y, como decimos, bajo el paraguas y en línea con la Vicepresidencia y con la Consejería de Cultura. Tenemos una fortaleza importante en la ciudad de Torrelavega, yo creo, hay varias, pero una de ellas es la población que tenemos, es una población con un interés, con una gran inquietud cultural, y sí que es cierto que tenemos que seguir trabajando en cuidar y nutrir este interés y mantenerlo y ampliarlo, porque bueno, estamos pensando en las nuevas generaciones, en esta población emergente, en nuestros más pequeños, en el público infantil, para ir cogiendo en algún momento ese relevo generacional que es importante, y en esa línea de poder estimular de una manera temprana a esta nueva población, acercarla a las actividades y a los espacios culturales, hemos diseñado nuevas líneas como es pues el Teatro en Primavera, que es un programa de estimulación que yo creo que conoces bien porque participas activamente y tus peques también. Entonces, manteniendo los consolidados, como es ese teatro de aficionado, ese festival de invierno, esa escena pro, también bajo el paraguas y con la subvención y la ayuda del Gobierno de Cantabria, hemos creado pues todas esas líneas nuevas, paquetes y proyectos nuevos, pero luego también estamos ampliando y dando oportunidades, pues como decía Pablo, a todas esas asociaciones, a todas esas entidades culturales que también necesitan unos espacios para poder expresar su propio arte, y entonces el mes de junio van a estar presentes en el teatro todas las asociaciones culturales, escuelas que quieren más mostrar un poquito su arte, todo lo que han producido. ¿Cómo está siendo también ahora esta nueva etapa en el teatro, una vez que ya se han acabado, podemos decir, las grandes restricciones, no hay aforos, hemos vuelto a confiar, se vuelve a llenar el teatro? Perfectamente, es apasionante. Yo, mira, la semana pasada uno de los últimos actos o eventos que hemos tenido dentro de ese programa de teatro de primavera era recibir a nuestra Orquesta Sinfónica del Cantábrico, OSCAN, que ha hecho un espectáculo, el Carnaval de los Animales, y era emocionante, o sea, de erizarse la piel cuando ves a todas esas familias, a todos esos niños participando, o sea, que ha vuelto. Sí que es cierto que podemos decir que tenemos un público muy fiel, muy crítico, pero muy fiel, muy entendido, y aún en estos momentos de pandemia tenemos que recordar que, como tú bien has dicho, nunca ha parado la actividad cultural. Recordamos aquí con Pablo, el vicepresidente, que tuvimos la gran suerte, bajo el paraguas del Gobierno de Cantabria, de la Consejería de Cultura, ser la primera ciudad europea que nuestro Centro Nacional de Fotografía arrancó después de la cuarentena, esa desescalada cultural, con autores locales, con talento local, con Vicky, en el Centro Nacional de Fotografía, que ya hubo una gran respuesta, con un aforo muy limitado, pero que se completó y que no ha dejado de acompañarnos en nuestra ciudad y, pues lo que es toda Cantabria, porque al final yo creo que nuestros espacios culturales están siendo un referente a nivel regional, y un poco en esa línea trabajamos, con lo cual hemos tenido durante la pandemia y pospandemia participación de la ciudad con todas las medidas que han sido necesarias, entonces no nos hemos sentido en ningún momento solos, lo cual agradecemos, y en esa línea seguimos. Vamos a hablar también de esas otras salas municipales expositivas que tenemos en la ciudad, una de ellas el Cenefoto, que lo nombrábamos también, o la sala Mauro Muriedas. Son espacios que sí que es cierto que en esta legislatura podemos decir que han generado o que habéis generado un cierto cambio, espacios más polivalentes, espacios donde se han creado ciertas sinergias, ¿no?, entre los propios artistas que en las mismas han participado. Efectivamente, mírate, si tenemos la idea de que Torrelavega sea una ciudad cultural, yo creo que tenemos que pensar en grande
Y pensar en grande supone sumarnos a todas esas tendencias en vanguardia, tendencias emergentes que existen en otras ciudades, en otras capitales culturales y en otros espacios expositivos. Entonces, como tú bien has dicho, una de las fortalezas que tenemos es que disponemos de espacios culturales muy atractivos. Tenemos el Cenefoto, tenemos la Sala de Exposiciones Mauro Moriedas, tenemos el Concha Espina, tenemos la Casa de Cultura, que aunque no la gestiona el Ayuntamiento, pues tenemos una disponibilidad de uso que nos la ponen a nuestra disposición la sociedad regional, el Gobierno de Cantabria, la Consejería de Cultura. Y entonces lo que tú dices, pensar en grandes y sumarnos a esas tendencias es lo que tú has dicho, pues hacer espacios versátiles, espacios polivalentes, espacios de encuentro. Todos aquellos que han seguido esta política cultural en estos últimos 3 años y han participado de ella han podido ver que apostamos por exposiciones y por muestras colectivas, apostamos por el talento nuevo, el talento emergente y generar esos puntos de encuentro entre artistas, que siempre puede ser un enriquecimiento cultural, son oportunidades culturales y a ellos les puede dar la oportunidad de crear proyectos conjuntos. Entonces, cuando hablamos de una sala expositiva, como por ejemplo has referenciado la Mauro Moriedas, al mismo tiempo que tenemos una muestra colectiva de autores locales o autores ya más consolidados, habilitamos igualmente microespacios en el que unimos disciplinas artísticas para generar esas sinergias a las que tú comentabas, y lo mismo utilizamos el espacio para hacer un microconcierto o hacer un homenaje, un reconocimiento al talento local, como teníamos a nuestro trombonista Pelayo, que ha ganado un concurso nacional, como hacemos una presentación de un libro, como hacemos una lectura poética, es decir, intentamos fusionar artes en un mismo espacio cultural. Creo que esto es enriquecimiento y pensar a lo grande. Luego reflexionaremos sobre todo esto. Vamos a darle también la palabra a quienes nos acompañan, en este caso artistas, impulsores también de la cultura en toda Cantabria y especialmente aquí en la comarca. Vamos a charlar con Fran Querol. Fran es artista taniego, yo creo que muy conocido por todos por su obra y también por su implicación en muy diferentes acciones culturales, especialmente, ¿no?, todo lo que le rodea Contanos, donde siempre participa. Pero tenemos además, Fran, yo creo que la suerte, en los que estamos aquí, de que muchas de tus obras se encuentran repartidas por muchos puntos de Cantabria como si fuesen un museo, ¿no?, al aire libre. Hablamos, por ejemplo, de esa senda mitológica del Monte Ozarco en Peñarrubia, también de ese parque mitológico de Mina Pepita en Solares, ¿no?, donde ya muchos cántabros se han acercado y se pueden acercar atemporalmente a esa creación, ¿no? Sí, bueno, estoy muy satisfecho porque dentro de mi recorrido siempre he valorado mucho el andar, el arte público, que las obras de arte estén en la calle, que las pueda disfrutar todo el mundo, y si es gratuito muchísimo mejor, y creo en eso, ¿no? Que no creo en el cuadro que se pone en una casa y se queda allí y solo lo disfruta, sino que para mí el arte tiene que ser compartido, y también el punto de participativo, ¿no? Siempre que puedo hacer una obra y hacerla que se puede interactuar con ella y demás, para mí es muchísimo mejor. Vamos, mi objetivo siempre ha sido, y ahora se ha logrado y se está logrando, ¿no?, que el arte sea público y que lo pueda disfrutar todo el mundo. Una de las futuras creaciones en las que ahora mismo trabajas es en esa ya anunciada Torre de la Vega, ¿no?, una escultura que se va a colocar aquí en las confluencias de la calle Ruiz Tagle con Serafín Escalante, y que es un pequeño homenaje, ¿no?, al origen de esta ciudad también. Sí. Se parte de la idea de la Torre de la Vega, que es la torre de la Casa de la Vega, Leonor de la Vega, la fundadora de la ciudad, y luego le he añadido una serie de simbología también, un añadido que es el símbolo de los 4 caminos de Torre la Vega. Torre la Vega está en el centro y por eso tiene 4 puertas. Se va a poder acceder dentro de la torre por las 4 puertas. Después va a tener también un código QR con el cual vas a poder acceder a una página web en la cual se explicará la historia de Torre la Vega, se contarán cosas sobre los personajes que se van homenajeando en este camino a la Torre de la Vega. Y además esto todavía está como un poco en pruebas. Pretendo que el sol me ilumine el escudo de Torre la Vega, pero bueno,
ahí estoy trabajando y veremos a ver cómo. Y una escultura además de dimensiones importantes, ¿no? Para que nos hagamos un poquito la idea, los oyentes y también el público que nos acompaña. Sí. Pues la escultura va a tener una altura de 4,44 metros. Bueno, vamos, que la vamos a poder ver perfectamente desde la calle vamos a poder Julián estar Ceballos. dentro de ella, va a tener una iluminación interior que va a ir variando el color y se va a poder interactuar en la escultura, que es lo que, como te decía antes, mi objetivo en el arte público es eso, que incluso se pueda interactuar con la obra. ¿Ahora mismo en qué fase estás de este proyecto? Pues ahora mismo, antes de estar aquí, hemos estado marcando los puntos topográficos de dónde va a ir ubicada y estoy haciendo los acabados. Tienes también trabajo en cola, podemos decir, porque, por ejemplo, hablábamos anteriormente de esa mina Pepita en Solares, que de hecho reabría sus puertas hace Semana Santa, yo creo que prácticamente después de estar un año cerrada, y ahí también tienes un proyecto, ¿no?, de continuación, de colocación de esas siluetas mitológicas. Sí, se pretende darle continuidad al proyecto. Se rehabilitaron 2 figuras de las que existían y hice 5 nuevas, y ahora se pretende colocar otras 4 figuras más con el añadido de la cartelería, que cada figura lleva un cartel explicativo del personaje mitológico, y sí, eso es a futuro. Y algunas cosas más también. Bueno, también hablaremos de Peñarrubia, ¿no? También tiene ahí ciertas novedades, pero quizá no se pueden avanzar porque no es algo todavía tangible, ¿no? Sí, todavía es intangible eso. Pero todavía, bueno, pues como decimos, quienes han acercado a Peñarrubia también pueden disfrutar de esas creaciones de Fran Querol. Fran, creo que tu obra, ¿no? Al fin y al cabo, la cultura también se ha convertido en un revulsivo económico y turístico, porque muchos de los visitantes que se acercan a nuestra comunidad autónoma o los propios cántabros también tienen como punto de visita o como punto estratégico esas obras de arte, ¿no?, que se reparten en distintos puntos de la región. Sí, yo viví el Montejo Zarco cuando fui a ver dónde se iban a instalar las piezas y demás, y entonces pues aquello ya tenía un atractivo bastante importante, que es el propio mirador de Santa Catalina, que es un mirador espectacular, se ve todo el desfiladero de la Ermida, pero aún así con las figuras ha cogido como mucha más fuerza y muchos más visitantes. O sea, yo me acuerdo que al año de haber puesto las figuras volví para ver cómo estaban, a ver si había que rehabilitar algo y demás, y me impresionó que cuando las dejé puestas era un monte, y después cuando volví al año ya alrededor de cada figura había como 5 metros que ya no había nada absolutamente de vegetación, y eso es significativo de la cantidad de personas que van allí. Fran, en tu caso eres artista, si no me equivoco, la actividad profesional la enfocas únicamente a esta actividad, ¿no?, al arte, a la cultura. ¿Ha sido fácil dedicarte exclusivamente a esta profesión? No ha sido nada fácil. El sendero pues ha sido difícil, y siempre he tenido como objetivo prioritario el trabajo, y siempre he trabajado con mucho ánimo, con mucha esperanza, siempre creyendo en mí, en lo que hacía, y de esta forma pues las cosas parece como que van saliendo, ¿no?, y te van saliendo proyectos, y los resultados están ahí. Para mí, que siempre lo digo, cuando hago una obra lo más importante es que yo me quede satisfecho con ella, que me sienta bien con ella, y después si el público le gusta y lo disfruta, pues muchísimo mejor. Luego hablaremos de más temas con Fran, pero vamos a darle la palabra también a otro miembro, ¿no?, de una asociación cultural, yo creo que también con muchísima importancia aquí en la capital del Besaya, con cerca de 20 años de actividad, la Asociación Cultural Industrias Portugal, y está con nosotros uno de los miembros, de los fundadores de esta entidad, como es José Cobo. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
Si te parece, vamos a hacer una pequeña retrospectiva de cómo hace 20 años, ¿no?, se crea una asociación cultural aquí en Torrelavega por un grupo de amigos, de músicos, de amantes, ¿no?, también de la música. Cuéntanos. No, pues hace 20 años el grupo de amigos que éramos, pues lo mismo que surge ahora, que tocas en una banda, estás en tu local de ensayo, pero te encuentras que no tienes lugar donde después desarrollar la actividad, dar conciertos en público, y a raíz de ahí pues nos juntamos, fuimos al ayuntamiento a proponer, buscar una solución a esto, poder hacer conciertos, y nada, pues nos dijeron, bueno, pues por nuestra parte todo muy bien, si lo hacéis vosotros, fenomenal. Y esa es la colaboración público-privada de la que tanto se habla. Nos dieron todo tipo de facilidades hace ya 20 años, como dices, y empezamos a montando conciertos. Me acuerdo de la primera sala donde empezamos, era el Centro Andaluz en el Parque Manuel Barquín, un sitio un poco alejado, un poco así underground, por decirlo, y fue un éxito. Y bueno, pues año tras año hacíamos nuestros pequeños programas de conciertos, sobre todo con la iniciativa de dar a conocer los grupos locales. Ese era nuestro objetivo, porque era por lo que fuimos nosotros allí, porque queríamos tener un sitio donde tocar, que tanto se necesitaba. Y a partir de ahí, pues bueno, pues fuimos creciendo, un crecimiento, como se dice ahora, orgánico. Poco a poco nos fuimos haciendo un hueco en el panorama nacional, traíamos en los programas gente, sobre todo pues grupos nacionales, grupos internacionales que ya ya tenían una referencia de lo que se estaba haciendo en Torrelavega, y siempre pues eso, conjuntando con las bandas locales que tenían tanto peso en la ciudad, porque la tradición cultural musical en Torrelavega es impresionante. O sea, es una cosa, en Cantabria es el epicentro de la música, y queríamos retomar ese afán por la música que había en Torrelavega. Por lo tanto, acercabais, no solamente potenciabais ese talento local, sino que acercabais esas tendencias europeas, americanas, ¿no?, que existían en ese momento para muchísimos aficionados, ¿no?, en esta ciudad. Bueno, pues es que la idea es contrastar, ¿no? Entonces, si tú traes una banda americana que simplemente por decir que es una banda americana piensas que va a ser lo más, bueno, pues tocas una banda local con una banda americana y que el mismo público diga, oye, pues igual es que tenemos suficiente calidad en la ciudad como para no tener, bueno, complejos ni achantarnos. Entonces, siempre ha habido ese afán de dar a conocer la música local, contrastando con otros grupos que pueden tener más fama o pueden venir de otros sitios, y simplemente por ese hecho darles más importancia, y que la banda local demuestre delante de su gente que no tiene por qué ser así. Comenzabais, como decíais, en una ubicación, ¿no?, tan especial que todos conocemos, ese centro andaluz en el Parque Manuel Barquín, pero después habéis continuado creciendo en estos últimos 20 años. Yo creo que uno de los escenarios principales, o quizá más queridos, ¿no?, por la propia asociación, es esa Plaza de la Llama, donde habéis celebrado muchísimas ediciones del Primavera Rock, del Post-Primavera Rock, e incluso lo más actual es esa Sound City, ¿no? Sí, bueno, pues como te decía, ha sido un crecimiento orgánico durante 20 años, ese grano a grano que hemos ido poniendo, ese darse a conocer, hacerse un hueco en la escena nacional, pues nos ha dado la posibilidad de ir creciendo, como bien dices. Empezar pues con unas bandas locales, pequeñas bandas nacionales que se iban acercando, se va haciendo el boca a boca entre las bandas y dicen, bueno, pues es que realmente lo que se está montando en Torrelavega merece la pena. Y te das a conocer, te haces un hueco, y ellos mismos ya se dan cuenta de que realmente lo que estás montando aquí merece la pena venir, porque sobre todo hay una cosa que hay que poner en valor en Torrelavega, que es esa afición a la música que te decía, esa tradición que hay, y que cuando una banda viene a Torrelavega sabe que aquí viene a un sitio en el que la música siempre ha sido uno de los referentes. Por ejemplo, como me decías, de ese crecimiento que hemos ido hasta la Plaza de la Llama con el Sound City, ya que es como un festival ya con un formato pues más estandarizado de festival de música, que ahora tan en boga está. Pues simplemente decirte que, por ejemplo, como bien decía Fran, también para nosotros ha sido una marca de la casa que sea gratuito, que la gente pueda acceder.
Entonces, si tú llamas a una banda nacional de referencia, que en el panorama esté bien consolidada, y la dices que va a tocar en una plaza gratuitas en las fiestas de una ciudad, pues muchos dicen que no, porque, bueno, entienden que son unas fiestas patronales, que se accede cualquier persona, que puede haber, pues, el típico borracho de turno, por así decirlo, molestando, que la gente no vaya por el interés que tiene, sino simplemente porque es un evento, y todo lo contrario, lo que las bandas están deseando venir, saben a dónde vienen. Nos pasó el ejemplo hace unos años con la banda León Benavente, que ahora mismo es una de los cabezas nacionales, que el día que vinieron a tocar nos dijeron que venían asustados, que no sabían cómo habían cogido en su promotora, habían cogido ese bolo, formato, ¿no? También, y sin embargo venían porque el día anterior había tocado Jorge de Ilegales, les había llamado a ellos personalmente porque es amigo de uno de la banda, y dijo: no tengáis ningún miedo porque la gente que va está entregada al 100% y la gente está concienciada de lo que va a ver, no es ese riesgo de ir a una plaza de un pueblo a tocar. Y eso, ahí, bueno, pues es el mérito. También el hecho de que los Planetas, por ejemplo, hayan accediesen, ¿no?, también a acercarse aquí a Torrelavega. Bueno, los Planetas es un grupo especial en sí mismo, todo el mundo que los pueda conocer. Tienen una idiosincrasia propia y no se mueven, digamos, solo por el dinero, sino que les tienes que dar algo más. O sea, ellos tocan muy pocas veces al año, son muy selectivos, y venir aquí para nosotros ha sido una de las mayores satisfacciones que hemos tenido, porque no simplemente hemos convencido a los Planetas para que vengan a tocar, sino que ahora el resto de bandas ven que si han tocado los Planetas es que eso es un territorio que totalmente libre para tocar y sin ningún problema. Para mí ha marcado un antes y un después. Eso. Luego hablaremos contigo también de lo actual, de cómo está también en estos momentos Industrias Portugal y sobre todo ese futuro del Sound City. Pero hemos hablado con Fran, con José, precisamente sobre ese éxito, que ya no solo es cultural o artístico, sino que va un poquito más allá, ¿no? Podemos decir que es un éxito, pues un motor cultural. Aquí podemos encontrar claros ejemplos de que la cultura genera riqueza, genera empleo e incluso potencia turística muchas zonas, ¿no?, de nuestra comunidad autónoma. Así que creo que son ejemplos claros también de esa necesaria colaboración, ¿no?, que tiene que haber, y sinergias por parte de las administraciones públicas con esta industria, ¿no? Son mensajes claros y que además se han podido leer perfectamente en la pospandemia, en el posconfinamiento. En Cantabria utilizamos la imagen de la cultura contraataca como un espacio de reflexión y de reclamo, de atención a un sector, porque generando actividad con la cultura impulsábamos y desarrollábamos economía de forma lateral, ¿no? La cultura contraataca no fue una idea que se quedó solo en Torrelavega, donde arrancamos, como decía Esther, con Vicky en el Cenefoto, o en Santander en el Palacio de Festivales, donde estuvimos con Rulo. Nos movimos por toda Cantabria, porque recuperar la actividad cultural en Santander y Torrelavega puede parecerlo fácil. Ya hay una industria, ya hay un sector, ya hay una sensibilidad en los ayuntamientos para mover algo que la ciudadanía demanda, pero mover la cultura fuera de las grandes urbes era lo más complicado. La cultura contraataca se movió por toda Cantabria utilizando diferentes vehículos. Hemos hablado del patrimonio cultural, de las cuevas, patrimonio de la humanidad, pero utilizando también el folclore para volver a abrir muchos de los espacios que el COVID había cerrado. Y eso nos generó un importante retorno económico y de generación de empleo. En aquellos lugares donde estaba la cultura contraataca se generaba actividad y se generaba una expectativa a través del comercio o a través de la hostelería. Y es algo que se mide de forma directa. Aquí tenemos dos claros ejemplos, ¿no? El Sound City y todo lo que las iniciativas que desarrolla Industrias Portugal, o espacios que ha generado Franquerol, como puede ser la ruta de Peñarrubia, que tiene más tradición, o la nueva en Solares, ¿no?, que tiene una amplia demanda. Yo conozco a mucha gente de Santander, del entorno de Santa Cruz de Bezana, donde yo vivo, que ya se ha desplazado a Solares solamente por saber que se ha generado un espacio nuevo donde poder disfrutar con los niños en un lugar seguro, donde además luego ya no vuelves a casa a comer, sino que te quedas por el entorno, ¿no? Generar ese tipo de expectativas que vienen en base a la cultura, en base al arte, son fundamentales. Creo que en Cantabria estamos aprovechando esa oportunidad de forma muy inteligente
Y desde luego yo les quiero reconocer el trabajo, tanto a Industrias Portugal como a Fran, porque no ha sido fácil, y ellos lo dicen, y es que esto es así, porque no siempre se ha tenido la misma sensibilidad, porque trabajar al lado de la cultura significa también defender la cultura, porque en muchas ocasiones, y quizá en este tiempo donde todo se banaliza, todo se discute, incluso se llega a tildar a la cultura de un espacio subvencionado, bueno, yo creo que hay una reflexión que todos debemos de compartir, ¿no? La cultura tiene un coste, la cultura es una inversión, imaginémonos lo que costaría no tener esa cultura. Sería un problema social evidente, tendríamos una sociedad con cero pensamiento crítico, con cero capacidad de reflexión, y que lo único que estaría pasando es que consumiríamos los mensajes que otros nos dan, ¿no? Son los escenarios en los que vemos ahora pues el crecer de discursos populistas y quizá también una de las consecuencias del manejo de los medios de comunicación que podemos ver en lugares como Rusia a día de hoy. Por lo tanto, la defensa de la cultura creo que es un valor que las instituciones debemos de llevar a cabo desde las pequeñas, ayuntamientos, las medianas, ayuntamientos como el de Torrelavega, o las más grandes como son los gobiernos autonómicos. Creo que tiene que haber un gran pacto por la cultura, defender la inversión, tanto en acción cultural, fundamental, como en velar y difundir nuestro patrimonio, porque generan riqueza, no ya solo económica, sino también en la sociedad, porque generan en nuestros hijos e hijas un modelo de crecimiento sano, saludable, donde la reflexión crítica y pausada surge de ellos mismos a través de elementos como la lectura, el cine o el teatro. Y no podemos privarles de esto. Para no privarles de esto hacen falta varias cosas: sensibilidad y educación en el ámbito familiar, y desde luego que esa sensibilidad y esa educación en el ámbito familiar tenga su reflejo en la respuesta institucional. Yo la verdad es que cada vez que voy a un sitio y recojo una demanda de más cultura, de más iniciativas sociales que fomenten encontrarse, que fomenten reflexionar, que fomenten difundir algo que se había perdido, como puede ser nuestro patrimonio etnográfico, pues lo agradezco. Lo agradezco porque creo que ahí es donde tienen que estar también las instituciones, porque más allá de las grandes obras están los grandes contenidos, y saber que trabajamos generando ese futuro para nuestros hijos e hijas es lo que nos tiene que mover a todos, en unos por la parte de la vocación política y en otros por la ilusión de trabajar sabiendo que hacen lo mejor para Torrelavega o para consolidar el arte y la cultura. Así que enhorabuena, José, en nombre de Industrias Portugal, y Fran Querol, ya en título personal, por lo que representáis y por el trabajo que habéis hecho para llegar hasta aquí, y que tenemos la responsabilidad de cuidar entre todos. He aprovechado la pregunta, Ángela, para soltar una reflexión en alto, pero es que me apetecía mucho. De hecho, si les parece, les damos también la palabra a ellos. Has comentado antes esa colaboración pública o privada tan importante, o cómo, ¿no? La cultura es más que necesaria, y por ello también las instituciones tienen el deber y la obligación, ¿no? de llevarlo a cabo y de gestionarlo. Queríamos preguntaros tanto a Esther como a los dos creadores y también artistas, bueno, que tenemos en la mesa, cómo ven, ¿no? De necesaria esa colaboración también con las instituciones para generar esa cultura también. Yo pienso que es imprescindible, sobre todo para que el arte sea público, la colaboración institucional, y al aunar esfuerzos, tanto la institución como el colectivo o el artista, dejando claro cuál es el papel de cada uno, yo creo que es cuando las cosas salen bien, ¿no? Cuando se tiene claro qué es lo que se quiere hacer y para qué se quiere hacer, yo creo que por ambas partes nunca hay problemas. El problema está cuando unos quieren una cosa, los otros pretenden otra, y entonces al final no sale nada, y ese es el problema. Yo creo que en Torrelavega, a nivel institucional, colaboración con el arte y la cultura, nos quedan cosas que hacer, evidentemente, pero tenemos un nivel que yo considero que es bueno, que también considero que se trabaja mucho en pos de la cultura, y se abre y va un poco en la línea de lo que yo hablaba antes, de que el arte esté en la calle, de que el arte sea público, de que lo pueda participar todo el mundo, y de que sea gratuito, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante. Sí, comparto lo que comenta Fran Querol.
Y desde la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Torrelavega apostamos por la cultura, creemos en la cultura y la empujamos a medida de lo posible. Todas las propuestas culturales que nos llegan por parte de estas entidades y estas asociaciones, estas propuestas individuales, intentamos, yo creo, que canalizarlas, buscar un punto de acuerdo, incluso en la medida de lo posible ampliarlas y consolidarlas. Y bueno, por supuesto, ahí estamos para dar ese soporte, para dar ese apoyo, y comparto totalmente lo que dice Fran. Antes hablábamos de los espacios culturales. Sabemos que en estos 3 años estamos apostando por la creación de microespacios culturales en la calle. Ahora tenemos un proyecto que por fin, pospandémico, podemos desarrollar, que es la cultura por los barrios, para descentralizar esa cultura. El fin de semana próximo nos vamos a un espacio natural como es la Viesca, para también hacer ese paseo mitológico que estamos consolidando, y, como comenta Fran, con un espacio público abierto para poder disfrutar en familia, para que la cultura, como decía Pablo, sea una herramienta de crecimiento, de desarrollo y de crecimiento crítico, sobre todo para los más pequeños. Y en esa línea yo creo que estamos trabajando, ¿verdad, Fran? Antes estábamos hablando así en petit comité de este proyecto que tenemos de un taller de cabezudos en familia, y estamos viendo las posibilidades de ampliarlo y generar más oportunidades y sacarlo a la calle. Entonces, bueno, yo creo que la colaboración pública-privada es el futuro. Hablábamos de cultura gratuita, ¿no? También, José, que es uno de los objetivos también de vuestra asociación, de vuestra entidad, que sea, bueno, pues accesible a todo aquel que quiera, ¿no? Bueno, la palabra cultura gratuita, como bien ha dicho Pablo, eso hay que ponerlo un poco entre comillas, porque la gente no puede pensar que es gratis, que hay una industria detrás, que hay mucha gente que trabaja de ello, que se deja la vida en ello y que por lo cual debe recibir su justa recompensa. Es una mala cosa que la gente se acostumbre a que sea gratis. Debe saber, al igual que la sanidad nos cuesta un dinero, la cultura también cuesta un dinero, pero que es necesaria que llegue a la gente, y que para que llegue a la gente debe ser pues gratuita o lo más justa posible. Pero es importante que la gente sepa el valor que hay detrás, de la gente que se esfuerza detrás, y que si bien te acercas al bulevar y ves un concierto en las fiestas o una actuación de un mago, no es gratis. O sea, esa gente está ahí trabajando, y no solo la persona que ves encima, sino toda la gente que hay detrás, de soporte, en el backstage. Es una industria muy potente, muy fuerte, y que se debe acercar a la gente, y que la gente sepa también el coste que tiene. Para mí eso es una frontera que se debe quedar bastante clara, y que la gente lo tenga lo suficientemente claro para que lo valore. Que debemos de ser conscientes, ¿no? Que al fin y al cabo es una industria, como decíamos anteriormente. Por cierto, nombraba Esther descentralización, hablaba de ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, la Viesca, con esa senda mitológica de este fin de semana, pero también se me viene a la cabeza, por ejemplo, los conciertos del Sound City, que el año pasado tuvieron lugar en un entorno mágico. Yo creo que tenemos la suerte de tener aquí en Torrelavega, pero un lugar donde quizá no era tan habitual realizar un concierto de rock como es ese Cenefoto, ¿no? No, el año pasado, por los motivos de las circunstancias en las que estábamos inmersos de la pandemia, como las circunstancias obligaban a hacer unos conciertos sentados con una distancia de seguridad, bueno, pues mirando un poco la ciudad, pues se nos ocurrió los jardines del Cenefoto, porque además, aunque ahora se conoce como Cenefoto, nosotros de jóvenes lo conocimos como la Casa de la Música. Y entonces fue como, bueno, pues un flechazo instantáneo, en plan vuelta a los orígenes, volver otra vez al germen donde surgió todo, en la Casa de la Música hace tantos años, y fue mágico, como bien dices. O sea, quedó la infraestructura entre los árboles, la gente quedó encantada, quedó un ambiente maravilloso, la verdad. Las circunstancias del año pasado, con el formato que se hizo y las bandas que se acercaron, la verdad es que fue, no te voy a decir una sorpresa, pero muy agradable para nosotros ver el resultado final. Es uno de los objetivos, ¿no, Esther? El descentralizar o el crear otro tipo de espacios, ¿no? No solamente el expositivo en aquellos lugares culturales. Efectivamente, es habilitar espacios culturales
que están especializados en una disciplina concreta, abrirla, hacerla versátil, polivalente y disfrutarla entre todos. Y lo que comenta José, creo que el Cenefoto es un espacio que hay que potenciar porque tiene muchas posibilidades, no solamente dentro como sala expositiva en la tercera planta como el aula poética José Luis Hidalgo, sino que los jardines también los estamos habilitando como espacio expositivo, pero también para realizar todo este tipo de eventos culturales. Es una oportunidad que hay que aprovechar. Lo comentaba Pablo hace unos instantes, la cultura podemos decir que está íntimamente, ¿no?, ligada a nuestro bienestar social, al encuentro, a la reflexión, a ese pensamiento crítico, pero también es fundamental como balón de oxígeno, ¿no? Yo creo que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, quería preguntaros, ¿consideráis que la ciudadanía, ahora mismo en general, la población demanda cultura? ¿Que responde la ciudadanía a la oferta cultural que se le da? En lo medible te puedo decir que sí, y te lo digo porque el Palacio de Festivales, que es el buque insignia de la cultura en Cantabria, donde desarrollamos buena parte de la programación cultural de Cantabria, tiene ya en este año 2022 más abonados que en el año antes de la pandemia. Y esto es algo que sin duda nos tiene que hacer reflexionar de que en un momento como este, en el que soportamos tanta realidad marcada por la pandemia, por sus consecuencias, por la invasión de Rusia, por el incremento del coste de la vida o por la crisis humanitaria, con esas imágenes que nos hacen sufrir de tal manera, pues necesitamos mucha cultura para sobrellevar tanta realidad, ¿no? Y hay elementos que desbordan. La zarzuela el fin de semana pasado en el Palacio de Festivales fue, como decía José, una grata sorpresa, porque a mí me generaba una responsabilidad muy grande volver a programar zarzuela en el Palacio de Festivales 11 años después de que se dejara de hacer por la excusa de la crisis, ¿no? Siempre hay una excusa que se busca para decir que esto se deja de hacer, y durante 11 años no ha habido lírica en el Palacio de Festivales. Este año, con el 30 aniversario del Palacio, lo hemos recuperado. Y teníamos cierta duda de que fuera a funcionar porque ha habido muchas generaciones de cántabros que han crecido sin lírica en el Palacio de Festivales. También aquella generación de cántabros que demandaba la lírica en el Palacio de Festivales, pues ya no es la misma que hace 11 años, de forma evidente y de forma natural. Y ver la respuesta del público con un sold out el viernes y el sábado, pues nos ha garantizado que la lírica ha vuelto para quedarse, ¿no? Y como esto, tantas cosas, ¿no? El trabajo que hace Industrias Portugal, que veíamos el año pasado como ese Cenefoto, esa Casa de la Música de Torrelavega, llenaba, yo diría que todas las noches, desde luego las que yo estuve, fue maravilloso. Todo, la ciudad, el espectáculo, el ambiente, creo que todo el mundo necesitaba algo así. O lo podemos ver en cada una de las rutas que ha ilustrado, ¿no? Franquero los fines de semana. La gente necesita vías de escape, sabiendo que ahora estamos en un momento de optimismo. Hay actividad, se está generando empleo, las cosas vuelven a funcionar a pesar del coste, y la situación requiere estabilidad política para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía. ¿Hace falta más cultura? Sí. ¿Hacen falta más vías de escape? Sí. Creo que este año los ayuntamientos van a jugar un papel extraordinario en la recuperación de muchas de las tradiciones que el COVID nos robó. Lo hemos visto este fin de semana en la Folía, en San Vicente de la Barquera. Era extraordinario, la gente volviendo a llorar desde los balcones, emocionadísimos por ver pues una tradición recuperada 2 años después, y un pueblo absolutamente volcado como se ha visto, ¿no? Yo auguro un verano extraordinario y de aquí en adelante un tiempo extraordinario en Cantabria para volver a encontrarnos, para volver a disfrutar de aquello que antes entendíamos como cotidiano o habitual, y además se va a celebrar de una manera extraordinaria, porque es cierto que volvemos después de 2 años de habernoslo perdido y tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión, y eso también nos pone a todos el listón muy alto, a los creadores, a los promotores y a las instituciones. Fran y José, como creadores, como promotores, ¿veis también esa necesidad de la ciudadanía de tener cultura en estos momentos, de demandar esa cultura, de interesarse por esos proyectos culturales? Sí, yo creo que la gente estamos deseando de retomar las cosas que, como decía Pablo, eran cotidianas, y yo creo que esto nos ha metido en un ejercicio de
de pensar y darles más importancia de lo que le estábamos dando al no tenerlas y las hemos echado en falta, ¿no? Y por eso yo creo que también se va a vivir de una forma especial el volver a la romería de tu pueblo, o al festival o al concierto de... Yo creo que eso se va a vivir de una forma especial, sí, sí. En tu caso, José, bueno, muchos seguramente oyentes y espectadores estarán pensando en el Sound City de este año. No sé si nos puedes avanzar algo o si, bueno, pues estáis trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, sí. Bueno, pues no te puedo adelantar nada porque sí que estamos trabajando en ello. Todavía tenemos que definir exactamente qué formato vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, porque los cambios de estos años atrás y las circunstancias y retomarlo otra vez en el formato que había o cambiar, todavía estamos definiéndolo, no te puedo adelantar más en el momento. Bueno, aprovechando que están aquí también los gerentes, podemos decirle, las instituciones públicas, no sé si hay algún reto, bueno, pues mejoras que se puedan realizar o que desde el punto de vista de la industria cultural, bueno, pues tengáis ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Que os gustaría plasmar aquí. Yo es que he empezado con todos los retos que tengo por Sí, delante, sí, entonces pero... tengo la sensación de que estoy aquí y necesito ir a ver cómo se mueven esos expedientes, porque si no, no llegamos a tiempo. La lechera, Sierra Pando, el trabajo que hacemos con el ayuntamiento en la Casa de Cultura, donde ayer, por cierto, inaugurábamos una exposición extraordinaria de José Ramón Sánchez, porque algo de lo que no hemos hablado es de la importancia de reconocer el talento y de humanizar también un sector como es el de la cultura, donde muchas veces vemos los egos, pero no vemos a los artistas o no vemos a las personas que hay detrás del talento creador. En Cantabria iniciamos hace 2 años una iniciativa que se llama el Año D, y lo que busca es bueno, pues recuperar la figura de un creador, de una creadora de Cantabria, de larga trayectoria y también de mucha experiencia y por lo tanto también de mucha edad, para reconocer en su madurez creativa todo el trabajo que ha venido haciendo. Arrancamos el primer año, que fue el de la pandemia, con Sobrado, una persona absolutamente vinculada a vuestra ciudad, a nuestra comarca. Lo hicimos después con Gloria Torner, la artista de la Bahía, y este año lo hacemos con José Ramón Sánchez, el gran ilustrador, que trabajó en Cantabria y que trabajó en toda España para dar fe de muchas de las historias cotidianas, ¿no? Hoy, desde ayer, tenemos esa exposición en la Casa de Cultura de Torrelavega, a la cual os invito a visitar, porque es extraordinaria, porque nos lleva a diferentes tiempos donde la ilusión movía a una joven democracia, donde la televisión pública movía a unos jóvenes que entraban y salían de la movida, donde la madurez del artista nos llevó a los grandes escenarios y a las grandes obras de la lírica, y todo eso está plasmado como una fotografía fija de un tiempo que hemos vivido y que además todos recordamos de diferentes maneras, pero siempre como para bien, ¿no? La verdad es que es una exposición muy bonita y creo que es justo que se ponga en valor lo que os decía, no tanto el valor del artista en el momento en el que tienes el máximo esplendor creativo, sino recuperar a las personas que han vivido ese éxito, que han dejado de vivir ese éxito en algún momento de su vida y que requieren el calor, en este caso, de sus vecinos y vecinas o de Cantabria, para humanizar un sector que muchas veces está banalizado, ¿no? Y creo que es justo una iniciativa como esta, donde además trabajamos en este caso con el Ayuntamiento de Torrelavega con absoluta complicidad. Así que yo os lanzo esa invitación. Nos quedamos con ella. Muchísimas gracias a los 4 por haber participado. Esperamos y auguramos unas fiestas también locales, como nos ha comentado también Pablo, que seguramente que serán maravillosas con un montón de acciones culturales, ¿no? Sí, yo, si me permites, quería... La iniciativa que lanza desde el Gobierno de Cantabria, que comentan de, bueno, pues estos autores, talentos ya consolidados, el volver a ponerles en valor. Nosotros también complementamos esa labor desde el Ayuntamiento de Torrelavega. Tenemos un proyecto también que hemos arrancado, que llevamos el próximo año será la 3ª edición, que es el de Nuevos y Raros. Ellos
centran en el talento ya consolidado y rescatarlo, y nosotros apostamos también por ese talento joven que no es conocido, pero que bueno, que les generamos unos espacios públicos desde la institución, porque son autores que bueno, que en galerías ya comerciales no tienen encaje, pero que sí que queremos sacarles ahí a la palestra y les empujamos. Con tanto, ese proyecto de ellos le complementamos con el de nuevos y raros, que es pues lo que dice la palabra, ¿no? Los nuevos que son desconocidos y esos raros que son talentos que, bueno, pues que en otros lugares a lo mejor no encajan, pero que en Torrelavega sí. Y a ese tipo de talento emergente, joven, que todavía está incluso en proceso de formación, les hemos dado la oportunidad de que obra suya forme parte de grandes colecciones. Conocemos los Bragales de Jaime Sordo, y esa colección tan potente que tiene sigue siendo complementada y enriquecida con algunas obras de estos talentos jóvenes que no conoce nadie, pero que Torrelavega, que la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento les da la oportunidad de sumarse a esas y conocer todas lo que son las técnicas expositivas que desconocen. Y, bueno, pues ¿por qué no formar parte de grandes colecciones de coleccionistas de reconocimiento nacional? José Cobo, miembro de Industrias Portugal, muchísimas gracias por haber participado en esta mesa redonda, y desde aquí, pues desde Radio Estudio sobre todo, esperamos tener prontas noticias de ese Sound City. Muchas gracias a vosotros, que siempre nos habéis dado voz y habéis apoyado todo lo que hemos hecho durante estos años. Fran Querol, también artista, que también esperamos pronto ver esa Torre de la Vega por aquí, por Torrelavega, y hablar contigo también de ese resultado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado. También a Esther Vélez, la concejala, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer con vosotros y compartir mesa con el vice, y bueno, con Pablo y con Fran. Y muchísimas gracias al vicepresidente regional también, Pablo Zuluaga, por acercarse una vez más a esta casa y a Torrelavega. Gracias, sabes que siempre es un placer. Mañana continuaremos con estas jornadas técnicas. Toca hablar de movilidad, así que les emplazamos a esta misma Plaza de Abastos a disfrutar de estas jornadas técnicas organizadas por Radio Estudio. Muchísimas gracias.